presento, mi nombre es Sonia. Hoy quiero realizar un tarot interactivo ya que lo habéis votado en publicaciones que pregunté esta semana y por supuesto gana el amor. Vamos a hacer un interactivo especializado para ti, sobre todo quédate con los mensajes que más te resuenan y los que no. Obviamente le va a resonar a otra persona. Del amor vamos a canalizar, piensa en esa persona, si aún no la has conocido, la acabas de conocer o si es alguien de tu pasado, adáptalo a lo que más te resuene. Vamos a hacerlo a nivel de estas opciones del amor. Y muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like, sobre todo apóyame en comentarios con un corazón para que YouTube también me pueda recomendar más. Suscríbete, apoya este canal, no cuesta mucho, es gratuito. Un like, comenta, sobre todo qué te ha parecido, próximas ideas o así del amor que queréis, si es alguien del pasado o no. Dejadme que también por abajo qué interactivos queréis próximamente y sobre todo dejadme un corazón para que yo veáis mis corazones preferidos y sobre todo gracias. Si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucartarot@gmail.com. Toda la info también en mi web está todo. Y también hace poquito saqué mis libretas para manifestar lo que deseáis. Lo podéis encontrar en Amazon. También saqué mi libretita para tu día a día de gatitos. En mi web está todo. Mis redes sociales, Sakura Tarot. También últimamente estoy más activa por Instagram. Apoyarme por ahí. O si no, mi cuenta Sonieta Cuca, Instagram. Y ahora sí, vamos a ver las tres opciones. Opción número 1, esta lámpara mágica. Opción número 2, Hello Kitty, Kitsune. Opción número 3, Ariel, Disney. Si te han resonado las tres opciones, 2, 1, puedes ver las opciones que más quieras ver. Yo ahora me voy a callar y te voy a dejar qué opción quieres elegir, qué más te resuena. Vale, pues vayamos por la opción de la lámpara mágica. La opción número 1, vamos a ver, piensa en esa persona, si no la has conocido, si no, adáptalo a lo que más te resuena. Si quieres una sesión privada conmigo, info por aquí abajo, mi web, mis libretitas también para manifestar, que las podéis conseguir por Amazon, hechas por mí. Suscríbete, regálame un corazón, por aquí abajo déjame un corazoncito y también un like, suscríbete. Piensa en el amor, en esa persona. Tirada interactiva para ti, personalizada. Vamos a ver. Voy a conectar con tu energía, con tu campo energético. ¡Wow! Opción número 1. Próximamente puede ser que puedas conocer a alguien que sea de otro país, de otra ciudad. Yo veo aquí cierta distancia. O es una persona del pasado. Como siempre digo, el pasado vuelve. Sí que es verdad que aquí hubo una comunicación, un equilibrio, cosas en común. Tú esperabas que esta relación podía avanzar más, le diste una oportunidad a pesar que tenías bastantes obstáculos en esta relación, pero siento que luego a la hora de la verdad, ¿no? Sí que es verdad que cuando a lo mejor avanza una relación, distanciamiento,
y la cosa pues se pone más seria, ¿no? Siento de que esta persona retrocedió o te dijo ciertas cosas que luego a la hora de la verdad supongo que no cumplió, te decepcionó. Y siento de que aquí hubo un corte. Sí que es verdad que tú te lo tomaste a decir, bueno, voy a conversar con él, si tira pues vamos a ver, voy a sacar como mi última carta, pero siento de que esta persona no te llegó a corresponder como tú merecías. Sí que es verdad que al final decidiste, o si es alguien nuevo, vas a decir, yo no estoy para que me toquen los farolillos, ¿no? No voy a perder mi tiempo, ¿por qué? Porque el tiempo es fabuloso, los tiempos están avanzando rápidamente y yo siempre digo que el tiempo, el mejor regalo que te puede regalar una persona es su atención y su tiempo, por eso yo lo admiro y yo tampoco a cualquiera le regalo mi tiempo, ¿no? He hecho mucha limpieza, pero no por nada, mejor porque estoy en otra onda, esas personas están en otra onda y no pasa nada, ¿no? Y yo siento de que sacaste como tu última carta, o sacarás si es alguien nuevo con esta persona. Yo siempre digo que la energía no engaña, ¿no? Por eso siempre te salía la carta de la muerte, ¿no? O sea, sí que es verdad que algo energéticamente te decía, por aquí no es, ¿no? Y yo siempre digo que las energías no engañan. Entonces, decidiste cortar o cortarás con esta persona. Puede ser que si es alguien nuevo que puedas tener ciertas citas, pero no estás como para ir mendigando amor, ni nada, ni ir arrastrándote para una relación, para una persona que a lo mejor no valora tu tiempo. Yo siempre digo, si estás enganchada a cierta persona, puede ser que a lo mejor para que abras los ojos, a mí por mi experiencia personal, en un pasado también aposté mucho por una persona, fue muchas idas y venidas, hasta que al final, y es a lo mejor choque, ¿no? Pero a mí me funcionó un día que tuve que ir 2 días seguidos al IKEA y vi un montón de parejas comprando, vamos a comprar esto, mobiliario. Me entró una envidia sana que decir, ostras, yo quiero esto en mi vida, pero con esta persona no me está dando. Y yo inconscientemente, yo sabía que esa relación se tenía que terminar, ¿no? Porque fueron muchas idas y venidas y al final lo di por válido. Y yo siempre digo, donde pones tu atención, es va tu energía y eso atraes, ¿no? Pues una vez que entiendas esto, lo entiendes todo. Y con esta persona, obviamente, ya me fui cansando. Incluso ni para terminar tenía tiempo. Al final terminamos por WhatsApp y, oye, mira, fue lo mejor que hice. Pues esto es lo que te va a pasar. Sí que es verdad, opción número 1, que quieres expandirte a nivel personal, en el amor, en el trabajo o en otro tema más personal. Quieres abrirte nuevos horizontes, irte a vivir a un lugar que te dé paz, tranquilidad. Puede ser también que estés hasta las narices de donde vivas porque no tienes tranquilidad por culpa de unos vecinos escandalosos que no respeten la hora del descanso, que siempre están como de guateque, gritos, no sé, una locura, y estás deseando también irte de donde estás viviendo, lo harás. Puede ser opción número 1, que en este cambio ya es la primera carta que me ha salido, ¿no? El 10 de bastos, ¿no? Que siempre significa cambios, mudanza, ¿no? Pues tienes muy marcado como máximo 5 meses. Aparte estamos en el año del animal de la serpiente, ¿no? A mí la serpiente me encanta, ¿no? La energía kundalini, la energía prana, la energía de la renovación. Porque siempre nos dicen que la serpiente es malo, para nada. Para mí me representa avanzar, ¿no? Sí que es verdad que me ha llegado a enfrentar la energía kundalini, por eso la tengo muy despierta. Por ejemplo, el batallar con muchas sombras, ¿no? En muchas noches oscuras del alma, ¿no? Por eso también te sale la carta de la muerte, opción número 1, ¿no?
también vas a tener que batallar en muchas cosas que a lo mejor no has hecho en un pasado y tienes que sí o sí batallar. Pero bueno, eso lo hablaremos casi al final, ahora vamos a centrarnos en el amor. Y yo te veo un cambio de destino, cambio de hogar, y puede ser que al tomar tú la decisión, te muevas por otros nuevos horizontes, nuevas personas, nuevas circunstancias, nuevas metas, que conozcas a esta persona. Yo siento de que es una persona nueva, equilibrada, con la persona que tú vas a tener una relación estable en los próximos meses. Siento de que vas a tener las ideas más claras. ¿Qué quieres decir? Si tú, por ejemplo, quieres que tu pareja más o menos tengáis cosas en común, formar una familia, viajar, trabajar juntos, céntrate en eso porque lo vas a manifestar. Si te distraes y estás más pendiente en personas del pasado, vas a atraer siempre más de lo mismo. Por eso siento, opción número 1, que te debes de centrar qué es lo que tú quieres. Haz un listado en el amor, decir qué es lo que yo quiero en el amor y lo que no voy a permitir. Por eso también te salen nuevos horizontes. También un hogar con tu pareja. Y lo harás. Puede ser que la persona que vayas a conocer viváis cerca, en el más o menos mismo vecindario, misma ciudad o cerca. Si estás preguntando por alguien que hay mucha distancia, yo siento de que no. Opción número 1. Puede ser que vuelva, pero tú en ese momento estés por otros horizontes y ya no le des otra oportunidad a esta persona. Yo siento que la persona que llega a tu vida la puedas conocer en el súper o a través de algún evento que a lo mejor tú te apuntes algo que más te encante, sintáis una conexión, feeling, os paséis el contacto. Y yo siento de que aquí os vaya a gustar, o sea, va a haber un amor a primera vista. Pero luego hay que conocerse, ¿no? Y siento de que vais a tener, es que va a fluir todo. Yo siempre digo, opción número 1, siento de que a veces tus relaciones han sido como muy forzadas o tú has dado más y a lo mejor eres una persona que siempre esperaba, ¿no? ¿A qué movimiento hacía esa persona? Entonces yo me movía ficha por no estar sola o solo. Siento también de que has tenido que batallar mucho el tema de soledad, te daba en un pasado mucho pavor quedarte solo, sola, siempre tenías que hacer también como planes, amistad, familiar, no sé, o de pareja, que has permitido ciertas cosas, a lo mejor por sentirte sola, opción número 1, y siento de que sí o sí, la vida te ha hecho a lo mejor de que pases tiempo a solas contigo misma, contigo mismo, te has podido reconectar con tu mundo interior, opción número 1, y cuando estamos preparados el amor te llega, opción número 1. Cuidado también con las personas, si tú te quieres alejar de ciertas personas que son muy negativas, es que mi pareja, es que en el amor, cuidado porque son decretos, por eso me sale la boca de esta chica, las palabras, pensar que siempre estamos manifestando 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, yo estoy manifestando el amor de mi vida, me estoy centrando en eso, si yo me junto con una mal de amores, voy a traer mal de amores, voy a ver el amor, el amor, el amor. Cuidado también qué música escuchamos, ¿no? Que hoy en día está muy desde hace años luz, porque tú me hiciste tetas culos, culos baila mamita o baila papito. También la traemos porque yo voy a la discoteca, una canción de Aitana hace un par de meses que la escuché inconscientemente yendo con el coche, en plan
Porque tú me has puesto, era más o menos, tú me has puesto los cuernos, pues yo esta noche me voy a emborrachar y me voy a liar con el primero que pase, algo así más o menos. Y, y así, porque tú te lo mereces. Cuidado con estas cosas porque atraemos. Te mereces una pedazo de mamita, un pedazo de papito que esté a tu altura. Opción número 1. Ni que te haga mendigar de amor, ni que te haga sentir inferior. No. Tú eres aquí una persona de alta gama y te mereces una persona que esté a tu altura. Porque si te haces sentir inferior, eso no es amor, es toxicidad. Opción número 1. Por eso también, cuidado qué canciones escuchamos porque son decretos. Ponte música para manifestar amor, meditaciones, afirmaciones, hay un montón por YouTube. O música clásica. Yo te recomiendo también música clásica de los Bridgerton. ¡Wow! A mí me encanta. Aparte de música moderna. Pero rollo clásico y es otra forma de decretar a esa persona. Opción número 1. Y yo veo aquí un encuentro con esta persona. ¡Wow! Me encanta, un feeling con la persona que llega a tu vida. Pues claro que sí, opción número 1. Aparte es una persona alta, morena. Incluso puede ser rasgos asiáticos, o a lo mejor también puede ser que más adelante puede ser que te encante los K-dramas o que a lo mejor veas de vez en cuando. Siento de que has visto el K-drama de Te encantó, Mi adorable demonio, o cuando el teléfono suena, ¿no? Algunos así K-dramas, ¿no? Que dicen, ¡buah! Yo quiero manifestar un amor, el amor de mi vida, ¿no? Pues también es otra manera de manifestar el amor. O ver películas también de amor. Opción número 1, pero no de desamor. Y siento de que nunca te lo has llegado como a replantear, que lo ves lejano en poder viajar a Japón o a Corea del Sur. Y yo te veo más adelante viajando con esta persona. ¡Wow! Siento que también te encanta la comida asiática, la cultura. Sí que es verdad también, ¿no? Que hay mucho choque cultural y ya lo explicaré en otro vídeo, ¿no? Pero sí que es verdad que como Corea yo siento de que vivimos también como en otro mundo paralelo, pero bueno. Sí que es verdad que es muy diferente conocer a alguien a viajar, eso cambia mucho, pero siento de que lo ves como muy lejana en poder hacer estos viajes, pero lo harás, no es que sea ahora, pero como máximo un año o 2, cuando estéis como más asentados, el tema de hogar, la relación con esta persona. ¡Wow! Sobre todo con esta persona vas a trabajar mucho tu niño interior, tu niño interior, niño o niño interior. Vais a pasar tiempo de calidad. Os siento también de que os conocéis de la infancia, puede ser. Opción número 1, para algunos pueda resonar. O desde pequeña o pequeño siempre has soñado con un amor increíble. También debes de reconectar con ese sueño de tu infancia, de decir, ¡buah! Yo soñaba de pequeña casarme con el amor de mi vida. Porque, aunque llevemos muchas batallas siendo adultos, ¿por qué tenemos que renunciar a esos sueños? Tenemos que reconectar con nuestro niño interior, soñar como niños. Para manifestar a esa persona, y tanto que la vas a manifestar. Opción número 1. Te va a hacer sentir súper especial la persona que llegue a tu vida, pero debes de decir, wow, me lo merezco. Debes de sentirte una persona súper increíble y no aceptar a lo mejor personas o cosas en el amor que a lo mejor
No. Opción número 1. Vamos a ver más. Vamos a cotillear más sobre esta persona. Puede ser que esta persona tenga un cargo importante y es una persona que necesita el fin de semana, su tiempo libre, desconectar. Por eso también siento de que con esta persona irás a balnearios, a hoteles, el fin de semana como en vuestro tiempo libre, a pasar tiempo de calidad. No a una persona rácana, no, todo lo contrario. Es una persona que económicamente le va muy bien y decir, vale, yo estoy trabajando ahí como un burro el fin de semana con mi pareja, voy a pasar tiempo de calidad. Wow, es una persona que se va a dedicar a ti. Obviamente tiene su vida, también sus amigos, sus proyectos, su familia, obviamente, ¿no? Siempre tiene que haber un balance, un equilibrio. Pero si su prioridad siempre vas a ser tú. Qué bonito, opción número 1. Es una persona, puede ser de signo de tierra o de aire. Es una persona muy mental, que sabe lo que quiere, no le gusta perder el tiempo, ni con nada ni con nadie. Opción número 1. Y yo veo aquí en 2 o 3 años casamiento, una firma importante. O al año también firméis vuestra propia casa. Yo os veo viviendo en un hogar, en una casa, en un dúplex. Siento de que él también por su trabajo a veces tenga que trabajar desde casa, tenga su propia oficina. O tú a largo plazo, no siento ahora, pero opción número 1, que te lo llegues a replantear como máximo 1 año o 2, el poder trabajar desde casa. Siento de que ahora lo ves imposible, pero nada es imposible. Si tú piensas que no, es que no. Si tú piensas que sí, es que sí. Opción número 1. Siento de que esta persona pueda llevar algún tatuaje, símbolo del infinito. También me viene el símbolo del ojo Horus. Le encanta mucho, a ti también. Opción número 1 me viene y me lo remarca mucho. El antiguo Egipto, os gusta mucho esa sabiduría, esa espiritualidad, el tema de dioses, el por qué el ser humano ha podido avanzar hoy en día tanto, ¿no? Os gustan mucho, mucho esos temas. Y bueno, esto es lo que tengo para ti, opción número 1. Y ahora vamos a ver qué energías necesitas saber, qué te estás moviendo. En tus próximos días, ¿qué es lo que te viene a nivel personal? Vamos a preguntar. Voy a conectar con tu aura en estos momentos, opción número 1. ¡Wow! El amor, el amor, el amor propio, el amor de tu vida. ¡Wow! Es que me emociono. Sigue tu intuición. ¡Wow! Opción número 1. Tienes muy marcado el amor. Si tú estás abierta al amor, puedes conocer a esa persona mañana. Si tú piensas que no es que no, más lo atrasas. Depende de ti, de tus energías. ¿Qué pensamientos tienes? Deja ir a esa persona que solamente te da calentaduras de ollas, que solamente vas a la farmacia a comprarte ibuprofeno, paracetamol, dolores de cabeza, o esas personas que te vienen con esa negatividad, mándalas por ahí al monte, a la montaña, y céntrate en ti, en personas que te aporten, personas que no fuchi, porque te viene el amor, lo tienes muy, 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 muy marcado, aquí y ahora. Muchísimas gracias, te invito a que veas la opción número 2, 3, opción número 1. Gracias, gracias, gracias. Si quieres una sesión privada conmigo, suscríbete, regálame un corazón en comentarios.
un like, redes sociales, por aquí abajo. Y ahora vamos. Opción número 2. ¿Qué es lo que te viene en el amor? Opción número 2. Hola, espero que estéis súper bien, mis bellos y mis bellas. Espero que me dejéis buena información, comentarios, un corazón bien grandote. De en plan que yo vea ahí mis corazones. Suscríbete, regálame un like. Opción número 2. ¿Qué es lo que te viene en el amor? Siento las energías muy revueltas. Opción número 2. Ay. Tienes que beber más agua. Madre mía. Opción número 2. Siento de que si estás preguntando por alguien del pasado, no es una persona totalmente nueva. Si no te resuena, te recomiendo opción número 1, opción número 3. No sé cómo irá la 3. Estamos aquí en pleno directo. Yo veo aquí que te han podido clonar o tú has clonado a alguien que ahora sí, ahora no, yo quiero contigo, una noche de calentura, mamito, pero no te daba lo que a ti tú querías, una relación estable, solamente quebraderos de cabeza. Aparte siento de que esta persona no fue clara contigo, siento de que aparte no siento que te podía poner los cuernos o algo, pero sí que hablaba con otras personas, con otros chicos, chicas, y es una falta de respeto si os estabais conociendo o aquí había algo. Lo has pasado realmente mal por culpa de esta persona porque tenías muchos sentimientos por alguien del pasado o es alguien que has superado. Opción número 2. Yo veo que la persona que llega a tu vida es una persona nueva, renovada, con las energías. Deja las cargas del pasado ni su mochila cargada de es que no sé qué, mi amor, es que no sé qué, ¿no? Que sobre todo, cuidado también porque puede ser opción número 2, que tú estés como más animada o más animado, el poder conocer a alguien nuevo por redes sociales, por lo que sea. Pero siento de que esta persona que llega a tu vida no va a ser ni en la primera o en la segunda cita, sino puede ser que tengas algunas citas, pero que te hablen del amor, es que no sé qué, el corazón partido, next. Cuando alguien te habla del amor con dolor, son señales bien grandes de que esa persona no ha superado a su pareja. Y sobre todo fijaros en cómo habla de sus amigos, de su entorno, siempre está quejando, si siempre está bla, o no te deja hablar, next. Opción número 2, no es la persona adecuada para ti. Si vas a tener citas, a lo mejor por redes sociales, en una aplicación, que sí que es más fácil pues conocer más personas. Pero tú te vas a llegar a plantar de decir, yo en el amor tengo X objetivos, no me voy a bajar del podium por nada ni por nadie. Yo tengo aquí, yo estoy subida a mi podium con mis plataformas de tacón y me voy a mantener firme, voy a tener fe, esas corazonadas, voy a conectar con mi mundo interior porque sé que el amor me llega y voy a conocer en esta 3D, en esta reencarnación, a esta persona. Puede ser opción número 2, no por mal de amores, pero que te cambies el pelo a rubio, rojo, que te hagas unas mechas de color rojo. Yo ahora mismo llevo mechas rojas y me encantan. Me iba a hacer rosa, pero al final vi más viable rojo. Wow, y esta es una opción, Ariel, que veas la opción número 3. Opción número 2. Wow, necesitas también pasar más tiempo conectada a la naturaleza, cerca del mar. Siento de que a corto plazo, siento de que estás manifestando opción número 2
una casa, un hogar cerca del mar, de la montaña. Recuerda que la ley de la atracción significa acción, ¿no? Ley de atracción, acción, ¿no? Que sí que es manifestar, vivir ya en el resultado final, ¿no? Como decía Neville Goddard, ¿no? De sentir, de vivirlo. Yo te aconsejo, si estás manifestando para acelerar las energías, si estás manifestando en comprar una casa, cómprate un llavero que te recuerde, ponlos en un sitio visible, que estás manifestando eso, que ya te va a llegar, o que ya lo tienes. Siempre vivirlo en el momento presente. O en el amor, lleva contigo siempre una piedra de cuarzo en forma de corazón. Llévalo a todos sitios y sobre todo cuando vayas por la calle, di afirmaciones, amor, yo me lo merezco, yo te quiero, que te recuerde a esa persona. Estás acelerando tu manifestación. Pónselo fácil al universo y recuerda que el universo odia el vacío. Opción número 2, también siento que en un pasado, por eso no me extraña que salga la torre de batalla Urto, que incluso tu persona de un pasado, de un amor específico, te hacía sentir de que que tú estabas loca, loco, que sacabas cosas de contexto y eso te ha marcado muchas inseguridades, por eso debes de filtrar bien en el amor. Opción número 2. Te va a llegar una persona segura, renovada, nueva, novedad, es como yo definiría. Opción número 2. Una persona alta, un gentleman, una persona que te mereces todo. Aparte, una persona estable en todos los sentidos, sobre todo mental. Opción número 2, que no bebe, no fuma. Aparte es una persona que le encanta leer, pero libros de espiritualidad, de avanzar. O puede ser que la persona que, opción número 2, que llega a tu vida, que tengas algunas citas, pero puede ser que esta persona la conozcas a través de algún curso online o algo que tú te suelas mover en tu tiempo libre para hacer dinero, algo que te motive en esta vida. Opción número 2, que te apuntes y puedas conocer a esta persona, sí, mejor porque vais a tener más cosas en común. O también, opción número 2, ten tu Instagram abierto, tu perfil abierto. Y por ejemplo, si te encanta leer, pues pon etiquetas de tu autor preferido, de no sé qué, te gusta ir a la montaña, senderismo, pon etiquetas, hashtags. Y ya verás, a mí me ha pasado, ¿no? Que por ejemplo he añadido fotos de montaña, me invento, ¿no? Y ha traído personas que a lo mejor le gusta hacer montañas, por ejemplo en Girona, en los Pirineos. Y también es una manera de conocer personas. O me he ido el domingo a hacer alguna ruta y también he conocido a personas. O próximamente aquí en Barcelona se va a hacer lo del Mall Internacional, por ejemplo, ¿no? Que son eventos así de temas de espiritualidad. Pues también es otra manera de conocer a otras personas. Y a lo mejor a través de esa persona X puedas conocer al amor de tu vida. También gracias a mí, en mi entorno privado, he tenido amigos y amigas y hoy en día, pues mira, con la tontería se han formado 4 o 5 parejas y se han conocido gracias a lo mejor lo típico, quedadas de, mira, quedamos el domingo para cenar, pues Pepito y Pepita van a venir, pues venga, va, pues yo... Y también se han formado parejas. Opción número 2. O sea, te tienes que mover por diferentes ambientes. Si te mueves siempre por lo mismo, no. Siempre por diferentes ambientes. Opción número 2. Pónselo fácil al universo.
Dejas atrás una pareja tóxica, celosa, manipuladora, siempre queriendo tener el control de tu vida. Eso lo dejas atrás. Siento que también esta persona vio una convivencia o esta persona vivía solo, sola, te llegó a echar de casa muchas veces, de su vida, de manera sin ninguna explicación. Si ahora estoy bien, si ahora estoy mal, las pago contigo porque tú tienes la culpa. Opción número 2. Cierra bien esa persiana. Sí que es verdad que aún puedas sentir algún resquemor, no dolor ni sentir nada, pero eso déjalo atrás. Avanza en tu vida. Pasado pisado. Y si aún te duele, trabaja esa área, aunque te cueste. Opción número 2. Busca la forma. Conecta con tu mundo interior para dejar atrás ese pasado y esta persona llega a tu vida. Un gentleman que tú te mereces. Aparte, la persona que llega a tu vida tiene un cargo importante o es autónomo. Wow. Opción número 2. Puede ser que tengas también algunas citas, como te decía al principio, por redes sociales. Pero en las primeras citas no te vas a decepcionar ni nada, de decir, bueno, no vas con ninguna expectativa, puede ser que alguno te haga tilín, tal, o que tengas alguna noche de pasión y si te apetece, adelante. Y si no, siento opción número 2, que valoras más una persona que tenga como más valores, que no se tire a lo primero que se le cruce por el camino y por el camino me entretengo, ¿no? Eso siento que lo vas a dejar atrás. Que si te apetece una noche apasionante, perfecto. Pero no siento de que llegue algo más, porque a lo mejor esta persona te pone, pero sabes que no, a lo mejor hay ese feeling. Tenéis mucho feeling, a lo mejor como amistad, jiji, jaja, pero a lo mejor como pareja no. O a lo mejor como amistad también, oye, puede ser que a lo mejor tengas alguna cita y oye, a través de esta persona puedas conocer el amor de tu vida. Hombre, nos han dado casos también, opción número 2. Puede ser que en alguna cita te haga bien, pero tú ya sabes que esa persona, no. Pero bueno, ves sin ninguna expectativa, decir, bueno, pues voy a pasar un rato divertido. Yo, por ejemplo, sigo a un youtuber, ¿no? Que me encanta, enseña su vida a Corea, ¿no? Pero siempre en la segunda o tercera cita ya lo... Es que esta persona es de mi vida, es la persona de mi vida, yo siento que puede haber algo. Daros un poquito de tiempo, porque a lo mejor, ¿qué es lo que pasa? Que a veces visualizamos esta persona, wow, que no sé qué, y a lo mejor luego, al mes o al 2, no es la persona adecuada, porque siempre mira, como decía Jesús de Nazaret, por sus hechos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué quiere decir? Por sus hechos, por su día a día a esta persona. Es muy bonito las primeras semanas, pero luego tienes que ver la continuidad que te da esta persona. Si tú, por ejemplo, opción número 2, estás conociendo a alguien, pero al mes te deja de un poco de hablar, también puede ser por su trabajo, por lo que sea, no pasa nada. Pero hablando se entiende la gente. Pero ves esos detalles que luego, por otra parte, tiene otros detalles. El fin de semana es más detallista, lo pasa tiempo contigo. Me explico, que a lo mejor entre semana, pues el día a día, todos según estáis conviviendo, pero luego el fin de semana está ahí, esos pequeños detalles, daros mucho de valor, opción número 2, wow. ¿Qué más? ¿Qué más? Tú ya estás a cierta edad, opción número 2, que detectas o tienes un detector de personas falsas, personas que van con máscara, o gente que te ha intentado manipular o que te intenta, no, tú ya no te manipula, no, vamos, nadie, opción número 2. Y me encanta la persona que eres hoy en día. A pesar de un pasado turbio,
Pero gracias a eso sabe escalar a la gente, opción número 2. Y sobre todo la persona que llega a tu vida, la persona adecuada, que vas a tener una relación estable. Opción número 2. Es una persona que tú vas a ir marcando los tiempos. No vas a ir a correr. No. Como si a la semana o a las 2 semanas tenéis sexo. Perfecto. Pero vamos a ir poco a poco, vamos a conocernos. Vamos de momento a llevar la relación en secreto, ni amistades, ni familiares, ni nada. Ya habrá tiempo de conocer su entorno. Eso es lo de menos. Pero vamos a conocernos. Y la persona que llega a tu vida, opción número 2, es una persona alta, cabellos claros, también si es chica. Y es una persona que cuida su alimentación, bebe mucha agua. Y siento, opción número 2, que debes de beber también últimamente más agua y no tanta bebida azucarada, opción número 2. Porque eso también te hace que te duela más la cabeza, que te quedes sin energía, o si estás todo el día hablando por tema laboral, lo que sea, opción número 2, bebe agua, no bebida azucarada, porque al rato tenemos más sed. No es que todo es marketing. Y el agua, somos un 70% de agua, igual como nuestro cerebro también está compuesto por un 70-80% de agua. Pues eso es importante, que cuides tu mundo interior. Opción número 2. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Wow! Opción número 2. Grandes proyectos con esta persona que llega a tu vida. Vas a echar el vuelo. Ya por fin va a haber un gran cambio en tu vida. Proyectos que llegan. Aparte siento de que aquí hay una gran reconexión de vidas pasadas. Siento de que habéis tenido como diferentes roles en diferentes vidas pasadas, pero siempre ha habido como una relación kármica de avance, de aprendizaje. Y en esta vida os ha tocado una relación álmica, pero de avanzar juntos, de poder madurar álmicamente en todas las áreas de vuestra vida. No es una relación kármica ni nada. También quiero dejar claro que cuando hay una relación kármica, no es una relación tóxica, no. Siempre hay la ley de la polaridad, ¿no? Tanto positivo como negativo, ¿no? Karma significa rueda. No significa negativo, también significa aprendizaje, felicidad, positividad. O sea, que no todo es malo. Pero depende cómo tú proyectes en la vida, eso vas a traer. Y ahora vamos a ver qué energías estás moviéndote. Opción número 2 en estos momentos. Voy a conectar con tu aura que te estás moviendo. Mensaje para ti exclusivo. Opción número 2. Mensaje para ti, ¿qué energías? Opción número 2. Debes de hacer más higiene, me refiero a la hora de dormir. Cuidado con lo que vayamos a irnos a dormir antes de que vemos, que leemos, que hablamos, que vemos también por redes sociales, porque eso lo atraes cuando sueñas, ¿no? Cuando estamos viajando, nuestra alma sale cada noche y viaja a otros planos. Pero depende qué higiene estés haciendo antes de irte a dormir,
eso vas a atraer. Por eso debes de hacer higiene antes de irte a dormir. ¿Qué es lo que ves? Ponte a leer algún libro, a escuchar música, algo que te relaje. O alguna película así romántica, light, alguna serie light, lo que sea, opción número 2. Pero que no sea nada oscuro. Y sobre todo, visualiza antes, puedes programar tus sueños. ¿Cómo? Visualizándote en lo que tú quieres ver. O si ahora mismo hay, es que no sé visualizar, pues lea afirmaciones. Esa afirmación que te inspira, te eleve. Opción número 2. Y wow, te vienen grandes cosas en los próximos meses. Eso que tanto veías imposible, te llega. Opción número 2. Inspírate, sigue, no tires la toalla. Esto es lo que tengo para ti, opción número 2. Vamos a ver, opción número 3. Es lo que tengo para ti, Te invito a que veas la opción número 2. Déjame en comentarios vuestros corazones. ¡Wow! Que yo vea mis corazoncitos preferidos y vamos a ver. Opción número 2. Dejamos la opción número 2 y vamos a la opción número 3. Ahora opción número 3. ¡Wow! ¡Qué energía más potente! Aquí veo en este grupo. Lo primero de todo es suscríbete, regálame un like, comenta. Si quieres una sesión privada conmigo, visita mi página web. Vamos a ver, pues la persona que aún no ha llegado, sí, vamos a fluir. ¡Wow! ¡Los enamorados! ¡Wow! Yo te veo iniciando opción número 2, perdón, 3. Una relación increíble, mágica. Una relación sobre todo. ¿Tenéis mucha conexión o de vidas pasadas? Mucho en la civilización lemuria o Atlántida, wow. Sí que es verdad que tienes a veces que estás como batallando interiormente, que no entiendes al mundo, o también desde el 2020 ha habido mucho despertar espiritual, ¿no? Mucho de conciencia. Sí que es verdad que la energía Schumann se está elevando. Y cuanto más nos elevamos, más estamos conectados con la energía Schumann, la energía de la madre Gaia, ¿no? Si siempre estamos con negatividad o con personas tóxicas o una relación tóxica, no estamos acorde o equilibrados con la energía Schumann. Por eso a veces nos despertamos con dolor de cabeza, bla, 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 bla. Cuidado también con lo que vemos por la tele o qué conversaciones tenemos. Claro que te llega el amor, aquí y ahora, y no va a tardar. Esta persona, para mí es una persona que te va a hacer florecer. Vas a sentir, wow, mariposas. Sobre todo va a ser un volcán esta relación, pero positivo. Lo que tú a lo mejor buscas o tienes en mente o esos proyectos, vas a echar raíces con esta persona, opción número 3. Yo te veo que ya vas a dejar un pasado atrás, lo vas a cerrar con dignidad. Ya no te sientes identificado o identificada con ese pasado. Eres una persona totalmente renovada. Opción número 3. Puede ser que la persona que llega a tu vida o es una persona que deja atrás una relación de varios años, divorciada, pero que deja también el pasado atrás. Si tú tienes esos pensamientos, atraemos a esa persona también, que deja su pasado atrás. Pero si siempre estamos con el pasado,
pues no manifestamos relaciones tóxicas. Wow, es una persona también, que le vas a incluso llamar, ay, mi amor Gaia, o muy conectados con la naturaleza. No es típico mote os vais a poner de cariño, amor, o sino de esposito, o mi mujer. No es un mote muy común, muy fuera de lo normal entre parejas, pero que para vosotros va a ser, wow, increíble. Y me encantan las personas que hacen cosas increíbles fuera de lo común. Wow, así, qué filosófica estoy. Así es como llamaría esta tercera opción. Wow. Tú vas a ser por fin la protagonista de esta historia de amor. Es una persona detallista. Siento de que esta persona te va a regalar un montón de flores. O puede ser también opción número 3, que hay algo que estés emprendiendo, que te encante leer. Y esta persona siempre se quede con esos mensajes y te vaya regalando cosas que a ti te encanten, que te va a sorprender a bien. Incluso también vas a tener que lidiar con el arquetipo de, como digo yo, esto me lo merezco, esto no, porque te vas a sentir incluso insegura con esta persona porque no estás acostumbrada o acostumbrado a tener a alguien que sea detallista, que esté ahí en lo bueno y en lo malo, ¿no? Siempre has dado tú, yo, siempre has estado para los demás, opción número 3. Y no para ti misma. Y por eso te vas a sentir mejor según qué momentos con el arquetipo del impostor, ¿no? Yo esto me lo merezco, bla, bla, bla. Lee algún libro que te empodere, opción número 3. Y sobre todo también, venís. Esto puede ser a chiste o no, pero a mí es un tema que también me encanta y lo estoy canalizando y lo voy a soltar. Últimamente estoy más, wow. Mis energías más elevadas, opción número 3. Venís como de la época victoriana, siento de que os encanta mucho esa época. Y no para de venirme de la época tartaria, ¿qué quiere decir, no? Que esa época se vivía diferente, más avanzado. Sí que es verdad que era una época que se vivía como la época victoriana, ¿no? Que tenían su propia electricidad, vivían bien, sus propios dones. Una época más avanzada, más espiritual. Vamos, todo lo que habla también Nikola Tesla, ¿no? Pero obviamente sus inventos, cuando él murió en un hotel, sus inventos, sus escritos fueron... lo tiene la CIA, ¿no? Por algo será, que hoy en día no se deja ver sus inventos. ¿Se deja ver algo? O esto tal, pero ya está. Y sobre todo también, opción número 3, en esa época, por eso cuando vamos a la iglesia, los órganos que se tocaban, ¿no? Por eso se dicen los órganos. ¿Por qué? Porque en la civilización en esta época, se tocaba y sonaba la música que sonaba, las frecuencias, los hertz, era lo que también sanaba por la noche. Por eso la gente era más espiritual, duraba más años. Era más avanzada espiritualmente, más enriquecedora. Todo esto también yo os invito a que leáis la autobiografía de un yogi. A mí me está abriendo muchas puertas mentalmente. Y wow, también te invito a que busques la civilización tartaria o la época victoriana, pero más avanzada, no la que nos dejan ver o lo que nos han dicho. Opción número 3. Porque sentiste y siento de que compartiste un amor muy romántico
en esa época con esta persona. Por eso también siento de que la persona que llega a tu vida es una persona que le gusta mucho Nikola Tesla. Es una persona, es un alma vieja. ¿Por qué? Porque sabe cómo va esta 3D. Se le ha quitado como el velo de Maya. ¿Lo ves? Que ya no se la cuelan. También vais a ser una pareja que no vais a discutir ni convencer a nadie, cada uno con su avance espiritualmente. Os vais a centrar en vosotros, en avanzar como pareja, por eso también me lo indican mucho. Wow, esta opción número 3 está haciendo... Wow, nunca había canalizado algo así, ¿eh? Espero que me dejéis unos comentarios, un corazón. Es una energía, siento tuya y de tu próxima pareja muy avanzada energéticamente. ¡Wow! Sois almas viejas. Por eso siento opción número 3 de que no habéis conectado con nadie en el amor, incluso en tu día a día. En cualquier área de tu vida, opción número 3. Por eso te cuesta conectar con muchas personas o mantener según qué conversaciones. Siento de que no entras en resonancia con cualquiera y con esta persona sí. Puede ser que hayas hecho una pausa en el amor, que vas a dejar como fluir en poder conocer a esta persona. Yo no te veo conociendo a esta persona ni por redes sociales, me refiero a una app de citas, no. Sino que vas a dejar fluir, vas a decir, vale, vas a manifestar esta persona, vas a hacer tu carta de manifestar del amor, por eso me sale esta chica, ¿no? Con su libreta, con sus velas, manifestando ese amor, trabajando en su amor propio, ¿no? Yo te aconsejo, si ya lo has hecho pero no te resuena ya, que hagas una nueva carta de manifestación para manifestar esa persona, pero siempre visualiza en presente, porque si siempre estás visualizando en un futuro, pues en un futuro queda siempre en el presente, el aquí y ahora. Ponte una velita, estar tú sola, conecta con tu mundo interior, opción número 3, perdón, para hacer esa carta de manifestación. ¡Wow! ¿Qué más? ¿Qué más? Y sobre todo, como vemos, nuestra chica como está expandiendo su campo energético, su campo toroidal, su aura. Estás teniendo las energías muy potentes y no con cualquiera conectas, ¿eh? Opción número 3. ¡Qué bonito! Y para vosotros va a ser un gran honor por fin encontraros en esta reencarnación. Incluso siento también de que vas a recordar alguna vida con esta persona en sueños o a lo mejor os habéis encontrado también en algún sueño ya. Y tú sabes tu alma, tu equipo de luz te ha dicho vas a conocer a esta persona. ¡Wow! Muy pronto. También yo te invito a que leas el libro de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros. Wow, para mí es un libro que me cambió mucho la vida. Lazos de amor, wow. Este es el libro sí o sí que quiero que leas, opción número 3. Y si lo has leído, vuélvelo a leer. A conectar con esa energía preciosa, bonita del amor. Y en esta 3D sois personas tan avanzadas que no tenéis por qué haber venido en esta reencarnación. Pertenecéis a una civilización o a otras dimensiones más avanzadas.
Vinisteis para reencontraros, para poder avanzar conjuntamente, para hacer algo increíble en esta vida, para inspiraros, para inspirar a otras personas. Siento también opción número 3, de que os apuntaréis también, me viene el tema de visión extraocular, todo lo que hablaba Jacobo Greenberg, de esta latiz, como decís en América Latina, aquí en España decimos Matrix, la Matrix. Y siento de que vais a hacer algún curso relacionado con la visión extraocular o algo que os va a venir de la noche a la mañana. Sí que es verdad que a lo mejor podéis tener en vuestra vida, vuestros trabajos, lo que sea. O algo relacionado con algún curso de Bruce Lipton, de lo que sea veo por aquí. De temas de epigenética, neurociencia. Algo que os va a cambiar la noche a la mañana, que luego, más adelante, digáis, me es imposible volver a mi vida diaria, yo necesito hacer esto, yo venía a hacer esto. Por eso también necesitáis iros a vivir a un sitio tranquilo, que no haya vecinos escandalosos. Habéis venido aquí a hacer algo grande en esta reencarnación, pero yo te veo en pareja, opción número 3, y te veo inspirando a más personas. Es que veo que conjuntamente o a través de este curso que vayas a hacer más adelante, vayas a conocer a esta persona, o que lo hagáis conjuntamente, hagáis un curso y que os volváis famosos, que tengáis como repercusión, y es algo que vais a poder trabajar juntos, poder viajar, enseñar este aprendizaje. O a lo mejor estás pensando, mira Sonia, yo estoy encantada con lo que he estudiado, con tal. O a lo mejor la próxima persona que llega a tu vida también trabajáis más o menos en el mismo campo y vais a hacer algo increíble. A lo mejor para trabajar para los demás voy a trabajar para nosotros mismos y así también podemos pasar más tiempo en casa, tiempo de calidad, si queréis tener hijos o perritos, lo que sea. O tener una cafetería, tipo así de temas de temática, de anime, de lo que sea. Opción número 3. Para pasar más tiempo juntos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Porque yo os veo más adelante que buscaréis la forma de hacer dinero, pero conjuntamente. Por eso me sale el as de oro. Yo te aconsejo también que te compres el libro de Robert Kiyosaki, Padre rico, padre pobre, que te inspires. Wow, yo os veo viviendo en conjunto, rápidamente. O esta persona está viviendo sola o solo, o tú te vayas a vivir. Siento de la persona que llega a tu vida, opción número 3. Puede ser como máximo 3 años más pequeña que tú. Y sobre todo me encanta opción número 3 porque has dejado un pasado que te ha machacado mucho, lo dejas atrás, incluso cuando te mirabas al espejo, tu cara, lo que sea, no te reconocías. Ahora te reconoces, te vas a volver más jovial. Opción número 3. Vas a hacer higiene mentalmente. Y esta persona se te presenta a ti. Tú estás en modo, bueno, que esta persona me llegue, que el universo, la vida, que me sorprenda, como decía antes, ¿no? Y te va a sorprender. ¡Wow! ¡Qué bonito! Opción número 3. Y vais a ser una relación increíble, avanzada. Almas vieja os veo mucho. Muy lectora también, os gusta mucho leer, aprender, ver documentales. ¡Wow! Sigue tu corazón, el chakra del corazón. Sigue
esas corazonadas. ¡Wow! Y en la cama esta persona te va a hacer sentir segura. Yo te veo en modo también más pasiva, más pasivo. Esta persona que llega a tu vida va a ser más activo. Tú vas a estar en modo pasivo, ahí en plan yo me dejo fluir por la vida. Y lo que surja, pues claro que sí, sorpréndete, enamórate. Y ahora, opción número 3, vamos a ver qué energías te estás moviendo en estos momentos. Mensajes exclusivos para ti. ¿Qué mensaje canalizo? Voy a conectar con tu campo energético, con tu aura. ¡Wow! Opción número 3. Siento de que en tu infancia has tenido una relación muy complicada con el lado masculino. Sí que es verdad que eso ya lo tienes como superado, avanzado, pero a veces cuando ves vídeos de que te falta como esa parte que no has tenido, a veces según qué vídeos que ves por redes sociales, que te recuerda esa situación, te hacen llorar. Eres humano. Hemos venido aquí a avanzar. Si tienes que llorar, llora, opción número 3. No pasa nada. Pero ya no es algo que sientas dolor. O a lo mejor también en otras relaciones has buscado como ese lado parental, ¿no? Ese lado que siempre te ha faltado. Y a lo mejor has intentado dejarte querer, pero esas personas que han estado a tu vida no han sabido cómo valorarte o has buscado siempre la autorización de los demás y nunca concedas tu poder a nadie. Tú tienes tu poder. Por eso esta carta, 6 de copa. Debes conectar con tu mundo interior. Eres una persona que necesita ser más segura, salir más de tu zona de confort. También para que nuestras manifestaciones se aceleren más. A mí me ha servido mucho, sobre todo el hacer cada día, hacer algo incómodo. Eso me ha aportado a ser más segura, a no dudar tanto. A decirle a la mente, no pasa nada. Porque a veces nos montamos cada película que dices, ostras, pues no es para tanto, que se monta cada película en la mente y que luego en la vida real dices, ostras, pues yo he podido. Y yo puedo todo lo que me proponga. Y lo vas a hacer. ¡Wow! ¿Qué más? ¿Qué más? Y si alguien te hace elegir y no te convence o te intenta manipular, ahí no es opción número 2. Siento de que alguien del sexo femenino puede ser una persona cercana que está pasando por una época dura, pero te sientes un poco incómodo, que te está haciendo como elegir algo que tú no estás muy convencida. Nadie te debe de hacer elegir, tú tienes tus propias decisiones. Opción número 2, quédate con ese mensaje. Y bueno, esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Recuerda dejarme en comentarios un corazón. También, wow, espero que os haya gustado. Ha sido un vídeo larguito, de 3 opciones. Normalmente suelo hacer 2 opciones. Si os gusta esta de 3 opciones, dejádmelo por aquí abajo, ya iré haciendo. Recuerda también, si quieres una sesión privada conmigo, mi página web cucatarot@gmail.com, por aquí redes sociales. ¡Wow! ¡Qué energía más elevada! Opción número 3. Me ha encantado de canalizar para vosotros. Suscríbete, regálame un like, apoya este canal suscribiéndote. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!